Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Romarico González Espinosa. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy interesante para nosotros y sobre todo de una gran importancia a nivel social. Esto es el cáncer de mama. Y bueno, estos son mis conflictos de interés. Aquí les muestro lo que habitualmente uno muestra cuando da pláticas. Y vamos a ver primero de qué se trata esta neoplasia, de qué se trata este tumor. Pues primero que nada saber por qué es tan relevante en el mundo, y para eso podemos decir que el cáncer de mama es el primer cáncer diagnosticado en las mujeres. Sabemos también que cerca de 43.600 mujeres mueren por esta terrible enfermedad en Estados Unidos. También sabemos que casi 4 millones de mujeres tienen cáncer de mama según los datos del CIER en 2016, y que el 12.9% de las mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama en Estados Unidos de América. Se anticipan aproximadamente 281,000 casos, y algo que también es relevante es que casi el 15% de todos los casos de cáncer nuevo, se trata de esta terrible enfermedad. Entonces, ¿qué pasa realmente en el mundo? Cuando nos preguntamos nosotros por qué todo mundo habla del cáncer de mama, por qué hay un día de, mejoría en el conocimiento de esta enfermedad, es porque el cáncer de mama representa el 11.7% de todas las causas de cáncer en el mundo. Esto quiere decir que cerca de 19 millones de pacientes que padecen esta enfermedad de cáncer, casi el 11.7% son mujeres con cáncer de mama. En cuanto a mortalidad se refiere, vean ustedes, es la quinta causa de mortalidad en el mundo. Sin embargo, esto pasa en el mundo. Pero ¿qué pasa en México? En México todavía es más terrible la enfermedad. Vean cómo es la primera causa de muerte, representando el 15% de todas las enfermedades, pero aún más es la primera causa de mortalidad en las mujeres. No es la quinta, es la primera, y representa el 20% de todas las muertes por estas enfermedades. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahorita? Pues que esto impacta en nuestro México, es una enfermedad que tiene una manera compleja de presentarse, y que además, por ejemplo, en Veracruz ocupa el tercer lugar nacional de muertes después de Jalisco y México, que cada año se detectan entre 400 y 500 casos de cáncer de mama en la población femenina, y que la tasa de mortalidad por cáncer de mama es 18 por 100,000 habitantes. Entonces, esto también representa un problema de salud a nivel regional. Entonces, ¿qué en resumen podemos decir hasta aquí de la estadística del cáncer de mama? Que es el primer lugar en incidencia, el quinto en mortalidad, y que en México ocupa un lugar fundamental en incidencia y mortalidad, y tenemos que hacer algo. Veracruz es el tercer lugar en mortalidad, por lo que nos toca a todos poder participar para concientizar a las mujeres y disminuir esta tasa tan terrible de letalidad. Entonces, ¿cómo hablar de fisiopatología? Es que ¿cómo se forma el cáncer? Y el cáncer, a continuación les voy a mostrar una caricatura en donde les muestro cómo es que hay una interacción entre muchas cosas para que se forme un cáncer. Esto es desde el punto de vista inmunológico. Imagínense que esta es una célula tumoral, esta cosa en azul, y acá hay algunos fibroblastos, que son células que se encargan de reparar el tejido. Hay algunas otras células que serán células mieloides, macrófagos asociados a tumor, células presentadoras de antígeno y linfocitos. Todas estas células tienen que tener un equilibrio. Pero ¿qué pasa si la célula tumoral secreta ciertas sustancias? Aquí en rojito ustedes pueden ver líneas en donde ellos paran la respuesta inmune. Entonces el tumor evade al sistema inmune, y el tumor empieza a crecer y empieza a evadir la respuesta de nuestro cuerpo para atacarla. Entonces, para salirse de control, siempre requiere que el sistema inmune esté dormido. Por lo tanto, no puede tener un cáncer una persona si el sistema inmune participa activamente. Entonces, al dormir el sistema inmune, el cáncer se puede desarrollar, pero no es lo único que hace. Otras cosas que hacen es aprovecha del medio ambiente para poder crecer. Vean ustedes cómo son las vías de señalización en mujeres, se llaman receptores de estrógenos o receptores de progesterona, que son como pequeñas antenitas en la célula, estos. Entonces, el estrógeno llega, y una vez que se liga a su receptor, se mete al núcleo y le dice a la célula, ¿sabes qué? Empiézate a reproducir, trata de invadir los tejidos, no tengas un control,
trata de hacer lo que tú quieras en el tejido y eso es lo que hace cáncer de mama y lo hace a través de varias vías de señalización, por ejemplo HER2. Cuando ustedes escuchan de mama HER2 positivo, además de receptores hormonales positivos, es un tumor que se alimenta por un lado de hormonas y por otro lado de este receptor especial que provoca algo que se llama aumento en la proliferación, es decir, el tumor empieza a crecer, empieza a invadir, lo hace más agresivo y más resistente a la quimioterapia. Por eso nosotros tenemos que hacer un tratamiento personalizado para inhibir estas dos vías que son fundamentales, no son las únicas, es mucho más complejo que esto, pero importantísimo inhibirlas para que la tasa de curación en las mujeres con cáncer de mama aumente. Bueno, no son las únicas, tenemos que decir que es muy complejo y aquí les muestro simplemente una caricatura en donde les muestro que algunas mutaciones tienen que ver con mutaciones germinales. ¿Qué quiere decir esto? Que son mutaciones que tienen los pacientes, las mujeres, que van a, hacer que tengan mayor riesgo de presentar cáncer, no solo en ellas, también en sus hijos. Entonces, ojo con estas mutaciones, muchas son relativamente comunes en México, aproximadamente 15%, de 5 a 15% de las mujeres puede tenerlas en cáncer de mama en mujeres jóvenes y esto ocasiona múltiples, cánceres de mama en la misma mujer o cánceres asociados como cáncer de ovario, cáncer de páncreas, si eres hombre, cáncer de próstata, cáncer de mama. Entonces hay que tener cuidado y normalmente investigarlas a fondo si una mujer tiene menos de 50 años y tiene varios antecedentes familiares de cáncer. Bien, hasta aquí podemos decir que hemos entendido un poquito mejor el cáncer, sin embargo, como les menciono, es muy complejo. La idea de estas caricaturas es simplemente mostrarles que cada vez estamos conociendo mejor al tumor, conociendo cómo se desarrolla y que existen varias vías implicadas en el desarrollo de esta enfermedad. Entender el mecanismo nos permite tener en cuenta y armar un armamentario terapéutico para poder combatirla y tener una mejor estrategia y sobre todo una mejor sobrevida. Ahora, ¿cómo clasificamos al cáncer de mama? Bueno, si ustedes agarran el libro de la OMS, pues van a ser muchísimos, pero para que ustedes entiendan, hay dos grandes grupos. Uno es el cáncer de mama que se divide en carcinoma ductal. ¿Y por qué le llamamos ductal? Porque proviene de los ductos, ¿no? De los ductos que van, de los conductos galactóforos que van desde los lobulillos hacia el pezón. Entonces, en esos conductitos se puede desarrollar cáncer de mama y son múltiples tipos de tumores. Por otro lado, el carcinoma lobulillar infiltrante se desarrolla en los lobulillos, en donde se produce la leche y representa más o menos el 15% de las veces. Entonces, es fundamental entender qué tipo de cáncer, y aún hay más, no crean que son los únicos, simplemente les muestro algunos de los tipos más comunes y es bien importante que con su oncólogo de la mano les digan exactamente qué tipo de tumor es, porque el tratamiento difiere de uno a otro. Ahora bien, cuando uno quiere hacer una personalización del tratamiento, que ahora se puede, tiene uno que dividir a los tumores. Esto de manera global lo que les explica es que hemos investigado desde hace mucho tiempo, ese es el doctor Sorli, desde el 2001 al 2004 que hizo esta publicación. Él vio muchos tipos de tumores y los dividió en 5 grupos grandotes, simplemente nada más para documentar desde el punto de vista molecular de qué se trata el cáncer. Y él dijo, bueno, hay unos luminal A que habitualmente tienen receptores hormonales, muy expresados, el tumor es bien diferenciado, el pronóstico es mejor. Hay luminal B, menos receptores hormonales, alta tasa de proliferación, más desdiferenciado, quiere decir que es más agresivo. Por otro lado, los tipos normal, que tienen un fenotipo similar al tejido normal. El HER2, que es la proteína que les mostraba que hace crecer más al tumor, o los basaloides, que no tienen ningún tipo de receptor. Entonces, aquí les puedo poner que cada vez se vuelve más complejo el definir qué tipo de tratamiento desde el punto de vista molecular va a recibir el paciente. Y esto es simplemente un ejemplo de cuando el patólogo lo ve. Y esto es lo que ve el patólogo, fíjense. Aquí hay celulitas y cuando se ponen como naranjitas o fuerte, un color fuerte, es alta expresión. Y si yo les digo que aquí tiene receptores de estrógenos y progesterona, es que hay una expresión alta y estos son los luminal A que les mencionaba que son de un poquito mejor pronóstico. Y luego los luminal B que tienen menos tasa de expresión de receptores y más proliferación, son más agresivos porque se dividen más rápido. O los HER2 que pintan esta proteína HER2 y que son más o menos proliferativos y que también son agresivos. O los triple negativos que están hasta acá abajo, los basaloides, que no expresan ningún receptor.
Eso quiere decir que también son agresivos porque no podemos atacarlos con las medidas convencionales. Necesitamos hacer algo nuevo. Por ejemplo, utilizar nuestro sistema inmune. No sé si hasta aquí vamos bien, espero que sí. Y esa es una tabla en donde nada más les ejemplifico qué tan difícil es empezar a conocer el cáncer de mama. Cada vez el oncólogo tiene que súper especializarse para entender mejor este tipo de neoplasias, este tipo de enfermedades, este tipo de agresiones a nuestro sistema. Y quiero decirles que también es que mientras más grado, más agresivo el tumor. Entonces, los triple negativos, los HER2, suelen ser más agresivos que el resto de los tumores que expresan receptores hormonales. ¿Por qué es tan relevante mencionar la clasificación molecular? Porque vean cómo los pacientes con Luminal A tienen un mejor pronóstico. Estas son curvas de sobrevida a 96 meses. Vean cómo el 100% de la población es aquí, el 1. 100% de la población no está viva con este tipo de enfermedad, pero casi el 90%. Y el resto de enfermedades como Luminal B, HER2 o basaloide tienen un menor tasa de sobrevida. Esto quiere decir que los tumores son más agresivos porque tienen una tasa de mortalidad, de letalidad más importante. Entonces, fundamental tratar de atacar esto con lo mejor que tenemos en la actualidad. Entonces, es importante realizar siempre la determinación tanto histológica como molecular del cáncer de mama. Esto lo podemos hacer aquí en el hospital. Tenemos patólogos expertos, tratamientos oncológicos dirigidos y el estudio histológico y molecular determinar el futuro y el pronóstico de la paciente y también la predicción de cómo va a responder al tratamiento en un futuro. Entonces, fundamental para los pacientes. ¿Cómo vamos a estadificarlos? Nosotros tenemos una clasificación. De nuevo, la página está muy cargada, la diapositiva, y lo que les muestro aquí es cómo el médico dice, oye, ¿qué etapa clínica soy, doctor? Porque no sé qué tanta enfermedad tengo. Para eso es esta tablita que la hemos utilizado muchas veces y ahora ya va la versión número 8, publicada recientemente. Y lo que es importante mencionar es que mientras más grande el tumor de la T, más agresiva la enfermedad. Por ejemplo, T3 quiere decir que es un tumor más de 5 centímetros. Y un T4, por ejemplo, inflamatorio, en donde la mama está totalmente inflamada, es molesta, dolorosa, en ese paciente tiene un T4D. Luego podemos hablar más allá de la T, la N de ganglios linfáticos. Mientras más ganglios tengo, más N voy a tener y peor pronóstico voy a tener. Y la M habla de metástasis. Entonces, a partir de estas TNM, estas tres letras, vamos a hacer un diagnóstico, digamos, específico de la estadificación, de qué carga tumoral tiene el paciente y el pronóstico también. Vean, por ejemplo, hasta la etapa 3, todo esto se considera una etapa curativa. Sin embargo, es diferente tener una etapa 1 o una etapa 0 a una etapa 3C, en donde el pronóstico es más agresivo. Y etapa 4 habla de un tumor avanzado porque ya hay metástasis, el paciente es poco probable que se cure y en ese contexto el tratamiento solo es paliativo, es decir, para mejorar su calidad de vida y también para aumentar su sobrevida global. Entonces, si yo digo que un paciente está en etapa 1, pues el pronóstico es buenísimo. Por eso es tan importante diagnosticar a los pacientes de manera oportuna y temprana, porque si te detecto en etapa 1, vean cómo la sobrevida casi es del 100%. Si en la etapa 2, en la curva de sobrevida, la sobrevida es menor. La etapa 3, por supuesto, ya menos del 50% de los pacientes se curan y la etapa 4 ya no se curan. Aproximadamente el 4 al 10% de los pacientes puede estar vivos a largo plazo, sin embargo la tasa de curación cae impresionantemente. Entonces es nuestra labor detectarlo oportunamente porque en la etapa 1 casi el 100% están vivos y vean cómo desde el punto de vista molecular también la parte molecular importa. Entonces, hasta aquí podemos decir que la estadificación de acuerdo a la TNM se relaciona con un pronóstico en el paciente y que además es definir la etapa clínica, te permitirá definir el tratamiento. Entonces no solo el pronóstico sino también el tratamiento y esto es personalizado para cada uno de nuestros pacientes en esta nueva era de medicina de precisión. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar cáncer de mama? Pues los factores de riesgo son los siguientes. Es importante primero definir qué es un factor de riesgo.
Y un factor de riesgo es, una causa precisa del cáncer de mama es desconocida. Sin embargo, los factores de riesgo, como dije, aumentan la probabilidad de padecerlo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una cosa que te permite o te disminuye el riesgo de presentar o no una enfermedad. Entonces, este factor de riesgo, si están presentes, no necesariamente el paciente va a desarrollar cáncer. Y si están ausentes, puede desarrollarse el cáncer más frecuentemente. Importante mencionar que el cáncer de mama 60 a 70% de las veces no tiene factores de riesgo. Entonces, a pesar de que yo se los explique ahorita, no quiere decir que porque no tengas ningún factor no te va a dar. Más bien, es más frecuente cuando hay factores de riesgo, pero no excluye la oportunidad de tener cáncer si no los tienes. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, la edad, principalmente porque con la edad se llevan a cabo mutaciones en la mama y puedes tener más riesgo de cáncer. Mutaciones en BRCA1 y BRCA2, los genes que les hablaba, germinales, que hablan de cáncer en la familia y que te dan riesgo de cáncer de mama, de ovario, de páncreas, de próstata, entre otros, de colon, por ejemplo. Y esto es muy importante en una clínica de oncogenética vigilarlo. La menarquia temprana y menopausia tardía, las hormonas importan en el cáncer de mama. Mientras más tiempo de exposición tenga la mujer, más riesgo tiene cáncer de mama. El antecedente personal de cáncer de mama, por supuesto, en ella misma te da mayor riesgo. Antecedentes familiares, como les mencionaba, no todo es genético, solo del 5 al 15%. Sin embargo, hay familias que tienen cáncer en su familia muy predominantemente en mujeres y hombres. Entonces es importantísimo vigilarlos, porque les platicaré que en la raza amerindia donde vivimos no hay muchos datos estadísticos de cuáles son esos pacientes, cuáles son las mutaciones y por qué tienen. Sin embargo, los presentan. Entonces, la radioterapia, si tú tuviste, por ejemplo, linfoma y te dieron radiación en el pecho, en el tórax, tienes mayor riesgo, sobre todo si fue antes de los 30 años de edad. La terapia de reemplazo hormonal cuando se utiliza más de 5 años, por supuesto el consumo de alcohol y tabaco, la no lactancia, esto también te hace tener un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Un tejido mamario denso, es decir, si tú vas con tu ginecólogo y te revisa y te hace un estudio y te dice tienes la mama densa, tienes que llevar una vigilancia diferente. Y por supuesto otras enfermedades metabólicas como sobrepeso y obesidad también te dan factores de riesgo, porque la obesidad aumenta la cantidad de hormonas que son hormonas que facilitan el crecimiento del cáncer. Por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y algunos otros ácidos grasos, los estrógenos, que también implican un importante estímulo para el cáncer de mama. ¿Cuáles son los factores de riesgo que sí puedo modificar? ¿No? Ya dijimos que el 70% de las mujeres o hasta el 70% no tienen factores de riesgo, 30% sí los tienen, pero cuando yo sí puedo modificar algún factor de riesgo es pues la actividad física, el sobrepeso y la obesidad, la ingesta de tratamientos hormonales por largo plazo, por ejemplo, idealmente evitar la exposición a radiación, el consumo de alcohol y tabaco y el historial reproductivo, puedo yo impactar en esto. Pero no necesariamente que yo haga este tipo de disminución de factores de riesgo modificables pueda no tener cáncer, eso no necesariamente va a pasar. Entonces, importante exhortar a las pacientes a cambiar los factores de riesgo que se puedan modificar y que en factores de riesgo no modificables, pues informarlas acerca de la detección oportuna que ofrecen los estudios que a continuación voy a explicar. Entonces, hablando del tamizaje, ¿no? Es una estrategia que te permite detectar en pacientes asintomáticos o con síntomas leves, determinar si tiene riesgo de presentar una enfermedad. Entonces el tamizaje mejora el pronóstico de los pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes células sanas y luego se convierten en unas células anormales con ciertas mutaciones y luego un cáncer preinvasor, es decir, antes de que invada, tú en esta población, esta población se llama población de tamizaje. Es decir, vas a detectar una enfermedad que apenas se está gestando y que la puedes encontrar muy tempranamente y que esto puede impactar en su tasa de curación. Es bien importante. O diagnosticarlo oportunamente una vez que se hizo cáncer invasivo, que el cáncer ya invadió el tejido mamario. Si tú llegas a tiempo, el pronóstico de las mujeres va a ser mucho mejor. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer este proceso de tamizaje? Bueno, pacientes de riesgo promedio, mujeres arriba o igual a 25 años
y menos de 40, hay que autoexplorarse una vez al mes. Súper fundamental que a partir de los 21 años, yo diría, o del inicio de la regla, se autoexploren. Una revisión clínica por un médico, en este caso su ginecólogo de confianza, de cada 1 o máximo 3 años, pero yo diría cada año. Y mujeres arriba o igual a 40 años, autoexplorarse, como les dije, una vez al mes, habitualmente 7-8 días después de la regla, idealmente enfrente del baño, cuando están todavía un poquito mojadas, porque eso les permite palpar bien la turgencia de la piel, el tejido mamario, verse enfrente del espejo, les permite más información. Una revisión clínica anual que hay que acudir, como les mencionaba, con su ginecólogo, y por supuesto a partir de los 40 una mastografía anual o bianual máximo es la recomendación general, aunque yo propondría también agregar el ultrasonido mamario a partir de los 40 años porque te da más información. Recuerden que las mujeres jóvenes tienen el tejido más denso y el ultrasonido te permite ver más allá de la mastografía alguna lesioncita que no haya quedado clara. Entonces, aquellos pacientes que tienen alto riesgo, es un poquito diferente el tamizaje. Vean cómo hay que ver los antecedentes heredofamiliares. Hay que empezar idealmente 10, máximo 15 años antes del primer episodio de cáncer de mama en la familia. Radiografía de tórax dependiendo de las condiciones del paciente y si es necesario entre 10 y 30 años antes del episodio. Mujeres igual o mayor a 35 años que tienen un modelo de Gale, que tienen una valoración de riesgo genético para estas mutaciones germinales alta, tienen que hacerse estudios de tamizaje, y estos son autoexploración, examen clínico cada 6, máximo cada 12 meses, su mastografía anual, idealmente en mujeres igual o mayor a 30 años, y la resonancia magnética es un estudio fundamental, es mejor que la mastografía y el ultrasonido en mujeres jóvenes, y este estudio se reserva solo para las pacientes que tienen un factor de riesgo muy importante como es una mutación germinal. La sospecha o conocimiento de la predisposición genética te permite explorar genéticamente al paciente y seguirlo en el tiempo, e inclusive hacer prevención primaria, que es evitar un caso de cáncer en la familia antes de que se presente. Entonces, bien importante saber quiénes tienen mutaciones germinales. Entonces, cuando tú vas con el médico y el médico te revisa y te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer la mastografía. El médico tiene que ver que en general al 90% de las mujeres, 90% de las de 100 que se hacen la mastografía, les va a decir, tu mastografía es normal, no te preocupes. Sin embargo, a otras 10 les pedirá ya sea otra mastografía porque no se hizo o no se realizó de manera adecuada o no tuvieron todas las imágenes, o un ultrasonido de mama para confirmar que todo esté bien. A 6 se les confirmará de nuevo que ese estudio está normal, que no hay ningún problema, que se puede ir a casa. 2 regresarán en 6 meses, y este es BRATS 3, regresarán en 6 meses para una mastografía de control, y a 2 se les recomendará una biopsia por una lesión sospechosa. No quiere decir que tengan cáncer, sin embargo, que es importante documentar la causa de esa lesión. Entonces, vean cómo la gran mayoría de las mujeres que se someten a este estudio no van a terminar en un tratamiento. Pero eso sí, esto va a impactar en su curación. Y vean esta gráfica de sobrevida, de mortalidad, en donde las mujeres en Estados Unidos, ajustadas por edad, vean cómo a lo largo del tiempo, desde el 69, la tasa de mortalidad en cáncer de mama ha ido disminuyendo, y es una disminución del 42%. Esto quiere decir que es un estudio que sí impacta y que podría salvar vidas, y por ejemplo en Estados Unidos ha salvado de 384,000 a 614,000 vidas salvadas por este estudio. Entonces, la mastografía reduce el cáncer de mama en etapas avanzadas y te permite diagnosticarlo más oportunamente. ¿Qué de nuevo podemos decir? Que de 40 a 75 años de manera global hay un casi 50% en la mortalidad en esta revisión sistemática, y que la mastografía se vuelve un estudio importantísimo para la mujer. Bueno, hay beneficios, por supuesto, como disminuir la mortalidad, un mejor pronóstico, una detección y un diagnóstico oportunos y un tratamiento oportuno. Sin embargo, para muchas mujeres también es un riesgo. ¿Por qué? Porque deteriora su calidad de vida, ¿no? Mencionan muchas mujeres que el ir a la mastografía es molesto, que no quieren acudir, que le tienen miedo, ¿no? Puede ser una angustia.
Por otro lado, hay sobrediagnóstico y sobretratamiento. Muchas veces vemos una lesión y de nuevo queremos abordarla más agresivamente y esto puede sobrediagnosticar cáncer de mama. Por supuesto, esto impacta en los costos, impacta en la salud de la mujer, impacta en el requerimiento de más estrategias de tratamiento y por supuesto falsos positivos, en donde también no solo es un estrés importante para el paciente, sino para la familia y tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos decir hasta acá? Bueno, que la identificación de factores de riesgo es indispensable, que el diagnóstico temprano se relaciona con un mejor pronóstico de calidad de vida, que la mastografía aumenta más del 20% en reducción de riesgo de mortalidad en pacientes arriba de los 40 años y que el tamizaje debe realizarse en todas las mujeres arriba de 40 años. Manifestaciones clínicas. Bueno, ok, ya no acudiste a tiempo, pero tú te conoces bien y entonces en una revisión documentaste una lesión. ¿Qué hacer si tengo una masa palpable, si tengo secreción por el pezón, si tengo dolor en las mamas, si hay un cambio cutáneo con piel de naranja, eritema, que es color rojo de la piel, escoriación, eczema, ulceración? ¿Qué hay si tengo algún cambio en la mama? Hay que buscar al médico, ¿no? Además de masas axilares y engrosamiento y inoridad, hay que buscar al médico oportunamente para que él revise la mama y tome una decisión acerca del abordaje. Entonces, no queríamos llegar a los síntomas. Les voy a platicar que, por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de hacer tamizaje, detección oportuna en mujeres, detecta al 60% de las mujeres en etapa 0 y 1, en donde la curación es arriba del 95%. En México, casi el 60% de las mujeres se diagnostica en etapa 3 y 4, en donde ya no van a tener curación. Entonces, la presencia de cualquiera de estas manifestaciones deberá ser evaluada por un profesional. La autoexploración puede ayudar a detectar algunos cambios de manera temprana, aunque no impacte en mortalidad, pero sí te permite, si tú notas algo, acudir al médico de manera oportuna y no sustituye la autoexploración, la realización de la mastografía anual. ¿Cómo diagnosticamos a la mujer? Y el diagnóstico oportuno es importante porque impacta en la curación. Vean, una vez que tiene un cáncer invasivo es fundamental diagnosticarlo temprano, porque si no puede haber metástasis, y cuando hay una metástasis en cáncer de mama, metástasis quiere decir que el tumorcito se sale del lugar donde se originó y se va al hígado, al pulmón o al hueso. Esto te ocasiona la muerte del paciente habitualmente. Entonces hay que evitar estos últimos estadios en donde un cáncer invasivo temprano te permite curarlo en la mayoría de las ocasiones. ¿Cuáles serían las barreras que presenta la mujer para un diagnóstico oportuno de cáncer de mama? Son las siguientes, y aquí yo creo que nos toca a todos participar para mejorar este tipo de barreras. Uno es el conocimiento y el acceso a la salud. Saber que una mujer que tiene al menos arriba de 40 años tiene que acudir a su mastografía ultrasonido anual. Saber que una mujer tiene que autoexplorarse una vez al menos a partir de los 21 años y 25 máximo, y que el ginecólogo o el médico general tiene que revisarla al menos una vez al año para saber que todo esté bien. La detección de síntomas y búsqueda de acceso y atención médica es fundamental para evitar este riesgo, ¿no? El problema es el bajo conocimiento en la salud. Mucha gente desconoce que hay que acudir con el médico. Estigma sobre el cáncer, le tienen pavor al cáncer y no aceptan y no acuden al médico por esta terrible, miedo. El acceso limitado a atención primaria, en donde el médico no tiene un cuidado de tomar esta decisión de hacer el escrutinio, o que la paciente realmente no quiere. Y otro paso sería en la evaluación clínica, diagnóstico y estadificación. Aquí el problema real son varios, ¿no? Una barrera sería la evaluación clínica errónea y el retraso en el diagnóstico clínico. Por eso se tienen que acercar a un centro oncológico multidisciplinario que tenga todos los especialistas, todas las estrategias disponibles para un tratamiento adecuado. Por supuesto, inaccesibilidad, que no tengan una prueba diagnóstica adecuada, una patología adecuada, una prueba molecular adecuada, o que ni siquiera puedas estadificar a la mujer porque no tienen disponible, por ejemplo, una radiografía de tórax, una tomografía. Entonces, estas son barreras que podemos nosotros atacar en centros multidisciplinarios que tienen todo el equipo, incluyendo el personal médico. El paso 3 es el acceso al tratamiento, por supuesto la referencia a tratamiento, los tratamientos
de muy buena calidad, estos impactan en la curación del paciente. Y por supuesto una barrera sería pues la pobre coordinación entre los servicios. Por ejemplo, el cirujano no le comenta al oncólogo el caso del paciente, o la pérdida de seguimiento en donde a pesar del alto riesgo no lleva un seguimiento adecuado y el paciente recayó posteriormente. Las financieras, geográficas y logísticas, que esas no las podemos evitar, pero podemos ayudar al paciente, y las socioculturales, que tienen mucho que ver con la región en donde vivan los pacientes. Entonces, son barreras que sí podemos atacar en conjunto si vamos todos en la lucha contra el cáncer. ¿Por qué es tan importante estas barreras, no? Porque la COVID ha sido una barrera en este momento para la mujer con cáncer de mama. Y estas son, como ustedes pueden ver, nosotros vemos estadio con cáncer de mama en el 2019 y en el 2020. En este momento de la contingencia, los estadios en rojito y en rosita, ustedes pueden ver que han crecido los estadios más avanzados, es decir, el paciente llega más tarde al diagnóstico y esto disminuye su tasa de curación. De nuevo, no solo eso, llegan en peor estado funcional, esto quiere decir ECOG. Estado funcional, es decir, llegan con más deterioro clínico, y es fundamental nosotros impactar. Y desafortunadamente el de 2019 y 2020, los días que se tarda el paciente en llegar al tratamiento son más de 60. En México probablemente sea hasta el doble. Entonces, fundamental decir que la COVID ha traído una mayor estadificación en cuanto al diagnóstico, es decir, el paciente llega más tarde con un diagnóstico más avanzado. También llega con peor estado funcional, en peores condiciones, y llega tarde, ¿no? Llega hasta 60 o más días para un tratamiento cuando ya se dio el diagnóstico. Ahora, ¿cómo le podemos hacer con el diagnóstico? Pues acérquense a un centro oncológico integral como el nuestro, en donde ustedes pueden realizar un examen clínico, la mastografía, el ultrasonido de mama, la resonancia, por supuesto la biopsia guiada, inclusive una tomografía o un PET para la evaluación de metástasis a distancia. Todo esto se puede llevar a cabo en un centro oncológico integral. Nosotros disponemos de todo excepto el PET, sin embargo, no es estrictamente necesario para esa estadificación. Por supuesto, mencionar que cuando ustedes reciben una noticia, una vez que le hacen una mastografía al paciente, esta es la estadificación por mastografía, por así llamarlo, en donde los BRAFs indican que todo está bien, más o menos bien, o requiere un abordaje. Estos son los siguientes, ¿no? Entonces, BRAF 0 indica un diagnóstico incierto, no sabemos qué significa, no sabemos la probabilidad de cáncer y necesitamos repetir o mejorar un estudio con un ultrasonido o con una mastografía o con una resonancia. Bien, BRAF 1 y 2 son normalmente hallazgos benignos que representan más o menos de 0 a 1 o 2% de riesgo de cáncer. Son un tamizaje normal y después decir al paciente que todo está bien. Etapa 3 o BRAF 3, probablemente benigno, requerimos una vigilancia a corto plazo a los 6 meses con un ultrasonido. O BRAF 4, aquí ya empiezan las noticias un poquito serias, en donde es sospechoso de cáncer, dependiendo del estadio es el riesgo de padecer cáncer, y desde aquí ya está documentado realizar una biopsia. En BRAF 5 es altamente sospechoso de cáncer y es forzoso una biopsia. Y por supuesto BRAF 6, esto ya es una comprobación de cáncer. Es muy importante que aquí la cirugía o el tratamiento oncológico multidisciplinario impacten en el pronóstico del paciente. ¿Qué tenemos para, hacer un análisis aparte del BRAF 4? El oncólogo tiene que hacer muchos análisis en el tejido, así como el patólogo molecular, el patólogo oncólogo, en donde tiene que clasificar el grado tumoral, los receptores HER2, Ki67, entre otros, para saber a qué nos estamos enfrentando. Y tenemos varios estudios que a través de esos podemos hacer la biopsia, ¿no? El principal, tal vez, es aguja gruesa, es el TrueCut, es una biopsia por aguja gruesa. Es una toma de tejido en donde es un poquito molesta para la mujer, pero es menos invasiva que una cirugía y te permite hacer todo este análisis molecular. ¿Qué podemos ir hasta acá, hasta el diagnóstico ya y tratamiento de los pacientes? Pues que el diagnóstico por imagen de cáncer de mama sigue basándose en la mastografía y en algunos otros estudios como el ultrasonido. Disponemos de técnicas sensibles y seguras que permiten complementar la información, por ejemplo, la resonancia magnética.
están comenzando a utilizarse nuevas técnicas de mastografía cada vez mejores, como la tomosíntesis, y la biopsia es parte esencial del diagnóstico para el cáncer de mama. Hablando 2 minutos para el tratamiento, importante mencionar, que tiene que ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario de expertos en cáncer. No puede ser solo un médico. En el centro de oncología está el cirujano, el oncólogo médico, el médico paliativista, el enfermero, el patólogo, el radiólogo, el radiooncólogo, y en el centro también está el paciente. Entonces requerimos de un equipo para poderlo sacar adelante. ¿Qué va a importar? Pues el tipo de cáncer, el estadio o lo avanzado que se encuentra en la enfermedad y la evaluación de riesgo que tenga este paciente para tomar un tratamiento o no. ¿Qué tipo de tratamientos existen? Pues existen múltiples. El día de hoy no voy a tocar todos porque sería como un congreso para tocar cada uno de ellos, pero mis cirujanos oncólogos, los colegas, hacen cirugías que van de una cirugía conservadora de mama hasta una mastectomía cuando la enfermedad lo requiere, disección ganglionar en donde quitan todos los ganglios de la axila y de los mamarios. Por ejemplo, también se puede dar radioterapia, en donde la radioterapia puede ser localizada a donde se encuentra el cuadrante, donde se encontraba el tumor, o a toda la mama y a los ganglios linfoportadores. La terapia sistémica, en donde yo puedo dar quimioterapia, terapia específica, dirigida a un blanco molecular, por ejemplo hablamos de HER2, de receptores hormonales, o inmunoterapia cuando tienes cáncer de mama y requieres un tratamiento para un tumor agresivo, por ejemplo triple negativo, otros tratamientos que mejoran la fortaleza de tus huesos, mejoran, supresión ovárica, mejora la fertilidad en las mujeres. Entonces muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, así como la nutrición y demás, para que el paciente con cáncer de mama tenga un buen pronóstico. Simplemente decir que dependiendo de algunas características de expresión, te va a permitir dar un tratamiento dirigido para la mujer. No quiero que vean toda esta diapositiva, pero sí es importante decir que el equipo multidisciplinario, es decir, todos los expertos que les mencioné, hacen que se facilite el manejo adecuado de una enfermedad, prolonga la sobrevida, mejora la calidad de vida y disminuye la toxicidad. Entonces es fundamental actuar de forma conjunta con otros expertos y al final del día el equipo multidisciplinario es esencial en el paciente con cáncer de mama. También el tratamiento de pacientes debe ser personalizado, es una medicina de precisión, en donde la mejor opción de tratamiento hoy es la terapia sistémica, la terapia quirúrgica, la terapia nutricional, la rehabilitación en conjunto. Bueno, ya para finalizar, el mensaje para llevar a casa, y con esto me despido, es que el diagnóstico oportuno significa un mejor pronóstico, por supuesto. Enfermedad más temprana, mayor curación. De ahí que las manifestaciones clínicas sean importantes, que sean de su conocimiento, pero realmente lo relevante es que hagamos tamizaje o detección oportuna de cáncer de mama. Hay que acercarse con su médico si tienen alguna molestia. También es importante definir desde el punto de vista histológico con una biopsia a qué nos estamos enfrentando. El tratamiento del cáncer de mama es complejo, requiere un equipo multidisciplinario y por supuesto junto con otros expertos el oncólogo médico participará para un mejor desenlace en cuanto a sobrevida y tasa de curación se refiere. Bueno, ya para terminar, el factor más importante en cáncer de mama eres tú. Entonces, consulta a tu médico en caso de presentar cualquier síntoma y acude oportunamente a realizarte tu tamizaje y te invito a que por favor acudas a nuestro hospital para que te podamos apoyar.